ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches, amigos participantes nacionales e internacionales al curso Seguridad en Trabajos en Calientes, Prevención y Control del Riesgo. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, docente universitario. A continuación, daré pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Bien. Muy buenas noches con todos los presentes, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar el curso denominado, pues, Seguridad en Trabajos en Caliente, ¿no? Este curso tiene una gran importancia debido justamente a la prevención y controles que se debe de tomar, ¿no? Las medidas en todos los frentes de trabajo, en los diferentes rubros o actividades que también nosotros realizamos, ¿no? El trabajo en caliente no es específicamente de un sector o de una actividad, ¿no? Este tipo de acciones o actividades se va a realizar pues indistintamente, ¿no? Ya sea pues en minería, en producción, construcción, ¿no? También de repente mantenimiento, entonces todos ellos es importante tomar la prevención del caso. Antes que nada, damos los saludos a todos aquellos pues que nos van siguiendo por las redes sociales del grupo educativo Capacítate Perú, ¿no? Y asimismo también a quienes están aquí, con quienes vamos a interrelacionar, ¿no? De manera directa, asimismo como mencionaron, las preguntas se realizarán al final del curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este curso, ¿no? Denominado Seguridad en Trabajos en Caliente, y nos vamos a ver nosotros aquí las pautas de cómo se desarrolla este trabajo, qué EPPs debemos de tener, qué medidas de control debemos asumir, ¿no? Cuáles son los documentos que tenemos que llenar previamente, ¿no? A la realización de esta actividad, ¿no? Entonces, la siguiente, un trabajo en caliente, como bien lo indica su nombre, ¿no? Va a involucrar pues muchos aspectos, ¿no? Dentro de ello, pues como pueden ver, vamos a tener las actividades como es la soldadura, el oxicorte, ¿no? O quizás cualquier otra actividad, ¿no? Que va a generar dentro de la fuente de ignición. Entonces, ¿qué significa ello? Que nosotros al momento de realizar algún punto de ignición, ¿no? Esto de aquí nos puede generar algún tipo de riesgo potencial. Y un riesgo en el caso, ¿no? De un amago de incendio o de una chispa de soldadura, ¿no? Esto nos va a generar pues grandes daños, ¿no? En este caso pues puede ser daños a la persona, daños materiales y que pues finalmente puede terminar en incendios, ¿no? O explosiones, como hemos visto en el caso, ¿no? De algunos, no solamente en los lugares de trabajo, sino también en viviendas, ¿no?
cómo estos procesos, esto de aquí, se genera, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Ya sea soldadura, ya sea, ¿no? Oxicorte o esmerilado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán el incendio que hubo en el centro de Lima, ¿no? El centro histórico hace unos meses atrás. Ahí, ¿no? Se estuvo realizando unos trabajos en caliente. Sin embargo, pues no se tomaron las medidas de control necesarias y esto terminó pues ocasionando un incendio de gran magnitud, ¿no? Entonces creo que es uno de los últimos incendios, ¿no? Producto de trabajo en caliente que generó pues grandes pérdidas, ¿no? Que no solamente fueron materiales, sino que también tuvo que movilizarse, ¿no? Una gran cantidad de personal, incluso hasta ya se estuvo pensando pues dentro de una ayuda internacional, ¿no? Entonces, estos aspectos son algunos ejemplos, digamos, más recientes de lo que nosotros podríamos vivir o tener, ¿no? Dentro de este proceso del desarrollo de un trabajo en caliente, ¿no? Y estas, si es que no se toman las medidas necesarias, las medidas restrictivas, entonces tenemos pues situaciones tan complejas que pueden escaparse incluso de nuestras manos, ¿no? Donde si nosotros podemos tener un plan de contingencia, un plan de emergencia, ¿no? O lo que hoy se puede quizás llamar un plan reactiva, ¿no? Estos ya no se van a poder eh, sostener, ¿no? Dentro de nuestra jurisdicción. Entonces eso significa que tenemos que ir ampliando nuestro radio de acción, ¿no? Ya pidiendo la intervención, ¿no? De los bomberos, pidiendo intervención de otras entidades, ¿no? Que puedan justamente ayudar a controlar, ¿no? Ahora, obviamente, este tipo de trabajos en caliente, como le menciono, no es exclusivamente en una actividad, en una zona, en una localidad, ¿no? Esto va y puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Del territorio donde nosotros nos encontremos, ¿no? Siempre y cuando no tomemos las medidas necesarias, ¿no? Frente a ello, nosotros podemos, ¿no? Incluso, o debemos, ¿no? Realizar acciones preventivas, ¿no? Mm, la siguiente, por favor, mientras vamos pasando, yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Que va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, eh, hace el año pasado se estuvo realizando pues una soldadura, ¿no? Sobre unas tapas, ¿no? De unos buzones de alcantarillado, ¿no? Entonces, al momento de realizar estas soldaduras, la persona, una de las personas, ¿no? Que estuvo haciendo el trabajo, se paró sobre la tapa, ¿no? Ejerciendo determinada presión, ¿no? Y esto, pues, con el trabajo en caliente, ¿no? Con la chispa o de repente también con el humo material que va limitando la candescencia, ¿no? Lo candente que va haciendo, ¿no? De repente este fuego y dentro de una alcantarilla lo que encontró pues fue eh, una explosión, ¿no? De tal manera pues que con los gases que tenía la alcantarilla, más el fuego, ¿no? Y que se estuvo generando las chispas, ¿no? Que pudo haber generado una reacción, ¿no? Interna. Entonces esto provocó pues una explosión, de tal forma que la tapa del buzón, ¿no? Más el trabajador terminaron por los aires, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es la que uno tiene que tener bastante en cuenta y en consideración, ¿no? Porque incluso nosotros sobre ese acto nomás podemos hacer todo, no solo una investigación, sino incluso, ¿no? Si las medidas que se tomaron fueron o no las correctas, si la posición fue o no fue la correcta, ¿no? Son esos aspectos que nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? De manera continua, permanente, ¿no? Uno de los temas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la seguridad y salud en el trabajo es precisamente que todas las actividades
actividades que nosotros realicemos tienen que ser en todo momento mitigadas, tienen que ser controladas, tienen que revisarse para justamente evitar situaciones de este tipo, ¿no? Que finalmente pueden terminar, ¿no? Hasta con la vida de las personas, ¿no? Entonces, esos riesgos son los que nosotros, pues, de manera permanente estamos expuestos, ¿no? No solamente los trabajadores, sino, pues, recuerden con la norma 30222, también, ¿no? Quienes hacemos los de jefes o supervisores SOMA, ¿no? Tenemos ese riesgo, ¿no? Ya por las implicancias civiles o penales que estas también acarrean, ¿no? Entonces, es muy importante considerando que el trabajo en caliente dentro de la denominación, ¿no? Y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está considerado como un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, para eso justamente quise ejemplificar, ¿no? Al inicio de este curso con estos dos situaciones, ¿no? Totalmente diferentes, ¿no? Pero que sin embargo se manifiestan, se expresan, ¿no? En las acciones que realiza el personal. Entonces, para desarrollar, ¿no? En este caso, un trabajo en caliente, va a ser preponderante, ¿no? Contar con un vigía contra incendios, ¿no? Entonces, es muy importante que en este caso, este vigía es una persona designada, ¿no? Y que eh, se le prepara, ¿no? Para este tipo de acciones, ¿no? Y cómo debería incluso actuarse y cómo debería colocarse, ¿no? Cada uno de los elementos que se va a utilizar al momento de realizar nuestras actividades. Entonces el vigía cumple un papel fundamental ahí, ¿no? No solamente es el hecho de poder dirigir o de poder, ¿no? De repente verificar algún aspecto no puntual, sino pues también hay que ver el entorno, ¿no? Mucho de también de las situaciones de riesgos a veces no es por lo que nosotros podamos hacer dentro de las paredes, ¿no? Sino también hay que darle una mirada alrededor, ¿no? Para justamente ver cómo actuar y mejorar las condiciones y eso también obviamente mejora, ¿no? En todos los procesos. Entonces, ese es uno de los aspectos, en este caso el vigía, ¿no? Que va a ser designado y luego va a ser capacitado. Ojo, obviamente él ha recibido su inducción, ha recibido su charla 5 minutos, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿no? También tiene que tener un curso. Ahora, este de aquí puede determinarse, pues, dentro de su desarrollo y formación en cursos que están dentro de la institución o también externo, ¿no? Lo que se llama el tema de homologación, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la función que cumple este vigía, ¿no? Uno de los principales aspectos es justamente verificar que en la zona donde se va a realizar el trabajo, en principio, no haya absolutamente nadie, ¿no? Además, se debe de informar, ¿no? A los jefes de cuadrillas, a los demás, de informar, ¿no? O sea, nunca hay que suponer, sino informemos, ¿no? Y eso nos va a permitir justamente que tomen acciones y conciencia al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué se quiso evitar? Alguna pérdida humana, ¿no? Pero sin embargo, eso no ocurrió. Entonces, frente a ello, va a ser muy importante que al momento de realizar el trabajo en caliente, se, una vez culminado, ¿no? El vigía debe de quedarse en la zona, ¿no? Hasta una hora después, hasta, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Puede quedarse 15, ¿no? Pero más de ello no puede pasar, pues se dice hasta eh, una hora después de concluido el evento, ¿no? Entonces, eso es muy importante para el vigía, ¿no? Eh, entonces, debido justamente
a estos procesos, ¿no? Tiene que tener la persona que va a estar en la parte interior verificando el cumplimiento de la seguridad, tiene que estar entrenado, ¿no? Para justamente atender este tipo de situaciones de emergencia. Debe haber un control de incendios, ¿no? Y asimismo también el uso de equipos de extinción, ¿no? Que bueno, hay distintos tamaños, distintos modelos y además también distintos colores, ¿no? Y cada uno va a representar, ¿no? Digamos, una labor, ¿no? Que ya está programada, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, los vigías, ¿no? Tienen una función preponderante, ¿no? Dentro de este proceso. La siguiente. Y en ese proceso de preponderancia, para nosotros va a ser, pues, importante porque nos ayuda justamente a cubrir, ¿no? Los espacios vacíos que podamos tener. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son específicamente o qué labores realizan de manera específica los vigías, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener, pues, ¿no? Un vigía que puede tranquilamente entender y cumplir todos los estándares. Puede también identificar, ¿no? Los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas, ¿no? O sea, sí puede ser eso un vigía, ¿no? Solo es situación que tiene que estar entrenado, preparado, ¿no? Para poder justamente cumplir con los estándares o identificar los posibles peligros, ¿no? Frente a un tema de un incendio o alguna situación, ¿no? Es importante que el vigía, ¿no? También ayude a inspeccionar el área de trabajo, ¿no? Probablemente algunos tienen una visión, ¿no? Pero el vigía que está preparado, el vigía que está entrenado, entonces él va a ser mucho más minucioso al momento de realizar las actividades, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante ello, ¿no? La preparación. Y luego, obviamente, va a ir teniendo mayores competencias, ¿no? Va a tener mayores capacidades, ¿no? Cuando haya ido culminando determinadas etapas y haya tenido una formación. Y que eso va a ser muchísimo para nosotros. La siguiente, por favor, porque situaciones como estas a veces requieren de acciones rápidas, ¿no? No de acciones en las cuales nosotros podamos recién estar aprendiendo, viendo, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Entonces, en este aspecto es diferente. Bien, el supervisor de obra, ¿qué entendemos nosotros por el proceso, ¿no? De esta situación? Primero, que es una persona que está encargada, ¿no? Del trabajo, lo que le decía, ¿no? La parte técnica, ¿no? Donde pues aquí se va a planear, implementar, ¿no? Y también pues se encarga las actividades, ¿no? Que se van a realizar en trabajos en caliente, ¿no? Todas las actividades pueden haber en el día, ¿no? O durante la semana también, ¿no? Dependiendo, ¿no? Considerando pues que en algunos casos son actividades puntuales, ¿no? No rutinarias, ¿no? Cambio en otros casos sí es permanente, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una caldera, cuando estamos, ¿no? En espacios de este tipo, o sea, son permanentes, ¿no? Entonces hay lugares donde tenemos que hacer cortes, ¿no? Entonces eso requiere armar, digamos, todo un espacio, ¿no? Cubriendo todos los aspectos que nos van a justamente a perjudicar, ¿no? Entonces, la supervisión del trabajo se encarga, ¿no? De planear e implementar, de ser responsable de las actividades y además implican, ¿no? Que implican los trabajos en caliente, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de actividades, ¿no? Es importante que siempre, además del vigía, ¿no? En el sector o en la zona, ¿no? Tengamos un SOMA que pueda justamente estar viendo de las actividades que viene realizando cada uno, ¿no? Y en función a ello intervenimos nosotros, ¿no? Por eso es que el supervisor del trabajo será
la primera persona quien va a autorizar el premio para el trabajo en caliente. Entonces ahí nosotros tenemos que entender, ¿no?, la situación de una manera mucho más clara. En el caso del supervisor de área, ¿no?, aquí vamos a tener este supervisor donde va a efectuar el trabajo en caliente, ¿no? Puede no ser el supervisor de trabajo, pero debe de participar, ojo, en la revisión y firma del permiso, ¿no? Entonces nosotros para poder trabajar, y lo vamos a ver en los formatos más adelante, ¿no?, se tienen que hacer una serie de firmas, ¿no?, para una vez culminando, recién nos puedan habilitar, ¿no?, determinadas situaciones. En este caso estamos pidiendo folder, ¿no? Entonces, una cosa así. Y por ello, nosotros tenemos, ¿no?, que dentro de la línea de trabajo siempre verificar, ¿no? En el caso de las, de la empresa o la entidad, ¿no?, que son nuestros clientes, con ellos, ¿no?, determinar quién es el supervisor de trabajo, quién es el supervisor de obra, quién va, digamos, a estar con nosotros, ¿no?, también acompañando, ¿no?, desde la entidad, y así, ¿no?, vamos generando un equipo y todos ellos, como bien manifiestan aquí, deben de firmar las autorizaciones, ¿no? No solo firma el residente, ¿no?, de obra y su persona, ¿no?, sino que de acuerdo a la contextura, a la coyuntura de los proyectos, estos siempre van modificando, ¿no? Continuamos la siguiente. Bien, aquí es muy importante tener precisiones, ¿no? Por ejemplo, respecto al tema de los trabajadores. En el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, siempre nosotros vamos a ir por el lado más débil, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que vamos a responsabilizar en primera instancia al trabajador, ¿no? Y entonces ahí, desde ahí a veces no partimos de una manera correcta o adecuada, ya que una situación de riesgo que no haya sido identificada, ¿no?, que te vas desplazando ya, digamos, hacia el proceso ya de salida, entonces eso representa, ¿no?, otros aspectos que probablemente no es materia de este curso, pero que también se ha dado, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el estrés laboral, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, justamente con aspectos de cómo nosotros actuar frente a una situación de este tipo. Por eso, el trabajador, ¿qué debe hacer? En principio, ¿no?, asegurar que su área esté libre de riesgos. El trabajador es el que va a entrar. El que va a entrar necesita ver esos aspectos. Luego, es importante inspeccionar todos los equipos y las herramientas, ¿no? Bueno, en este caso, se está coordinando, ¿no?, con ingeniera que está haciendo seguimiento a todos los procesos. Entonces ahí, dentro de ello, tenemos que asegurar justamente que el área esté libre de riesgo, inspeccionar los equipos y herramientas, pero además también es obtener la autorización del trabajo, lo que les decía, ¿no? El formato de la ficha tiene que estar correctamente llenado para nosotros no tener mayor inconveniente al respecto, ¿no? Luego tenemos que conocer la ubicación de los equipos contra incendio, ¿no? ¿Dónde está nuestro panel de emergencia? ¿Dónde está nuestro, digamos, por puntos o por zonas, ¿no?, donde se encuentra nuestro, eh, en este caso, nuestro extintor, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que también ir planificando, ¿no?, para no poder o hacer extenso, ¿no? O hacer, pues, generar, pues, determinado desorden, ¿no? Entonces, para nosotros sí es importante, ¿no?, que se conozcan, ¿no?, frente a los espacios, los equipos, los ingresos, todo, ¿no?, cómo se va a realizar. Asimismo también, ¿no?, el trabajador está en la obligación de usar, ¿no?, adecuadamente los EPPs. Ojo, tiene que utilizar de manera adecuada, no en la forma que considera que debería ir. ¿De acuerdo? Por otro lado, también vamos a tener, pues, ¿no?, que notificar
al supervisor antes del trabajo en caliente. O sea, nosotros no realizamos esta actividad de manera aislada, ¿no? Sino que tenemos que informar, ¿no? Para de esa forma poder nosotros desarrollar nuestras actividades. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos importante tener en cuenta y claro, ¿no? Cómo viene trabajando nuestro, digamos, nuestros trabajadores, ¿no? Para ello, obviamente, también hay una capacitación. Si trabajas para un cliente, entonces el cliente te va a pedir, no, yo necesito que los trabajadores, no, yo necesito que tu empresa para que trabaje conmigo esté homologada. Perfecto, entonces eso que requiere, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver situaciones diversas. La siguiente, por favor. Bien, dentro de los peligros que nosotros vamos a identificar en el trabajo en caliente, nosotros pues vamos a poder visualizar algunos de ellos, como es el caso, ¿no? De, por ejemplo, en los aspectos mecánicos, en los aspectos eléctricos, ¿no? En los incendios, ¿no? Y algunos aspectos térmicos también, ¿no? Entonces ahí vamos a identificar nosotros estos de aquí, lo que vendría a ser la, eh, la intervención de los trabajos en cliente, ¿no? Pueden haber otros más, sí, ¿no? Pero estos son los principales. ¿De acuerdo? La siguiente. Sí, bien. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, qué riesgos son a los cuales nosotros vamos a estar expuestos dentro de un proceso en trabajo en caliente, ¿no? Considerando un trabajo de alto riesgo. Uno de ellos es, por ejemplo, el proceso de quemadura, ¿no? Cuando no se utiliza correctamente los EVP, ¿no? Ingeniero Morán, Sí. perdón por interrumpirle Dígalo. la capacitación, pero su Sí. audio se escucha entrecortado. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Me copian? Ahora sí, sí se escucha con claridad. Ah, perfecto. Bueno, que seguro, bueno, es otro de los temas que a veces cuando desarrollamos pues la capacitación en directo, ¿no? Tenemos este tipo de interferencias, ¿no? Pero esperemos que se esté escuchando correctamente y vamos a nuevamente mencionar, ¿no? Respecto al tema de los riesgos que se tienen dentro de el proceso, ¿no? Del desarrollo del trabajo en caliente. Y les mencionaba uno de los primeros, que es el proceso de las quemaduras, ¿no? Que es justamente los ejemplos que les he venido mencionando. Luego vamos a tener el tema de los choques eléctricos, ¿no? También ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Para no tener situaciones complejas de este tipo, ¿no? La radiación, ¿no? Estamos expuestos a un proceso de radiación, ¿no? Estamos expuestos a un proceso de explosiones, ¿no? También que de una u otra manera siempre van a afectar. Luego tenemos el caso de lo que vienen a ser los incendios, las explosiones, las intoxicaciones, ¿no? Me parece que estos sí rápidamente podemos hacer un levantamiento de información, ¿no? Porque todos probablemente conocemos estos aspectos, ¿no? Pero hay algunos casos que no, entonces ahí es donde tenemos que nosotros que fortalecer los conocimientos de ustedes, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues también los riesgos por asfixia, por estrés, ¿no? Lo que es, ¿no? Por lesiones, por escorias o también por conjuntivitis, ¿no? Entonces, algunos de estos aspectos como riesgos se van a representar o expresar, ¿no? Dentro de el desarrollo de nuestras actividades. Ya nosotros tenemos que ir mitigando cada uno de ellos, ¿no? Saber cómo actuar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, continuamos. La siguiente. Bien, entonces, para nosotros, ¿no? Como decía, los metales van a ser, ¿no? Y sobre todo los pesados van a ser van a tener un factor desencadenante, ¿no? Al momento de desarrollar o tener, digamos, alguna emergencia. Entonces, para ellos es importante conocer de manera tangencial algunos de estos elementos, ¿no?
como es el caso de los humos metálicos, ¿no? Hablamos de humos metálicos que nosotros estando en la calle podemos quizás eh, estar aspirando, pero un producto justamente de no tener un parque motor adecuado, entonces eh, tenemos dificultades, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar dentro de los humos metálicos, por ejemplo, como es el caso del cadmio, ¿no? Como es el caso del cromo, como es el caso del manganeso, ¿no? Entonces, todos ellos van a formar parte de los elementos tóxicos, ¿no? O irritantes, ¿no? Entonces, el cadmio, el cromo, el manganeso, el zinc, perdón, el níquel y el titanio, ¿no? Todos estos metales nos van a generar un problema, ¿no? Luego vamos a tener pues los neumocomióticos, ¿no? Que son justamente poco peligrosos. Pero ahí tenemos al aluminio, al hierro y al carbón, ¿no? Pero aún así, siempre hay que tener mucho cuidado con el aluminio como se gestiona, ¿no? Porque si no, eso también puede terminar generando un problema dentro del auditorio, ¿no? Que puede, digamos, ser el factor desencadenante para iniciar un incendio, ¿no? Entonces, situaciones de este tipo nos vamos a encontrar nosotros, ¿no? Bueno, también así como hay estos tipos de humos metálicos, ¿no? Que son tóxicos, neumocomióticos, ¿no? Entonces también tenemos los gases, ¿no? Dentro de los gases, como también les di el ejemplo al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pudo haber ocurrido en esta situación, ¿no? Entonces ahí tenemos los gases a vapores nitrosos, denominados los NOx, ¿no? Porque estos van cambiando, ¿no? Y frente a ello tenemos, ¿no? Justamente dentro de los vapores de gases tenemos pues al NOx que le mencionaba, también tenemos al ozono, que es el O3, ¿no? Donde se han encontrado pequeñas, ¿no? Partículas, por ejemplo, por la zona de la Molina, ¿no? Asimismo también, ¿no? Lo que viene a ser el argón en helio, el CO2, ¿no? O también vamos a tener, pues, ¿no? El CO, ¿no? Donde que te dan, digamos, una serie de indicaciones para su uso. Entonces, esas son las condiciones con las que nosotros nos encontramos. La siguiente, por favor. Los humos metálicos, lo que va a generar principalmente los gases es asfixia, ¿no? Nos va a generar fiebre metálica, nos va a generar, ¿no? Algunas patologías, ¿no? Nos va a generar algún edema, ¿no? En este caso pulmonar, fibrosis, ¿no? Estos llegan incluso hasta generar la muerte de las personas, ¿no? Tenemos pues también el hecho de las neumoconiosis, ¿no? Tenemos el cáncer al pulmón, otras enfermedades de Parkinson. Tenemos también envenenamiento por plomo, ¿no? Que se da, ¿no? Frente a la sensibilidad, ¿no? En los músculos y las articulaciones, ¿no? Nos genera determinadas náuseas, ¿no? Entonces, estos problemas se van a ir expresando en nuestros organismos. Nosotros podemos ir tranquilamente verificando o saber que algo no está bien dentro de ese territorio, ¿no? Tenemos el acceso, por ejemplo, a los daños, ¿no? Al sistema nervioso y también los problemas hacia los riñones, ¿no? Que es algo frecuente que se da. Bien, le pasamos a la siguiente. Entonces, todos estos humos metálicos van a generar en todo momento grandes problemas como el que vemos aquí en las imágenes, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? De cómo esto se expresa, ¿no? En nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, estos al inicio obviamente no se siente, de repente, ¿no? Se va incubando a lo largo de los años. Nosotros tenemos un proceso de debilidad y estos se expresan rápidamente, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, en la siguiente, cuáles son los procedimientos, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos identificado
Ya sabemos cuáles nos generan riesgo, cuáles nos generan, por si acaso, las consecuencias, ¿no? Hacia los daños a la salud, al cuerpo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, pues, cómo evitar ese proceso. Y para evitar ese proceso, pues tenemos que nosotros tener claramente el tema del procedimiento, ¿no? ¿Y cuáles son los procedimientos para el trabajo en caliente? Primero, lo que tenemos que tener es saber es cómo obtener un permiso para un trabajo en caliente. No es lo primero que debemos de saber todo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde recurrir? ¿Con quién coordinarnos? Para poder justamente plasmar, ¿no? El trabajo en caliente. El segundo, el supervisor debe de firmar el permiso de trabajo en caliente, ¿no? En este caso, ¿quién firma primero? ¿No? Firman obviamente los trabajadores, ¿no? Quienes son los que realizan la actividad o quienes van a estar en la cuadrilla. Luego Señora Morán, firma el supervisor. Sí, adelante. sí, su audio se escucha nuevamente entrecortado. Y si podría volver a repetir esa parte, por favor. Ya, perfecto. Eh, a ver, un segundo. Vamos a tratar de mejorar las condiciones. Esperemos que se... Me esperen un segundo, por favor. ¿Sí? Mientras que el ingeniero Morán vaya a resolver sobre un pequeñito problema sobre su audio, le recordamos a los participantes que los que han realizado el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos, pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudar. Ingeniero Morán, ¿me logra escuchar? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Ahora sí se logra escuchar claramente. ¿Puede volver a repetir la parte de la exposición, por favor, ingeniero Morán? Ok, bueno, estaba explicándoles, ¿no? Respecto al tema de los procedimientos, ¿no? Cómo se realiza esta situación, ¿no? En este caso, estábamos viendo justamente el hecho de cómo obtener los permisos, ¿no? Del trabajo en caliente. En este caso, pues, dentro de los procedimientos, primero tienen que firmar, ¿no? Como les decía, en este caso, el equipo técnico, como es el caso, pues, del supervisor, el residente, ¿no? O quien está a cargo de la obra, ¿no? O a veces de repente un encargado, o no, o el maestro de obra, ¿no? De acuerdo a los formatos que tienen, primero firman ellos, ¿no? Al final, firma recién, ¿no? Seguridad toma, ¿no? Recién firma al final. Obviamente revisamos, ¿no? Que hayan firmado los trabajadores, haya firmado el equipo técnico y ahí recién firmamos nosotros. Este formato, que si bien es cierto, nosotros vamos a tener de dos tipos, ¿no? Uno cuando trabajamos para un cliente y otro cuando trabajamos nosotros de manera, digamos, sin, digamos, alguna responsabilidad mayor. Nosotros somos los responsables máximos. Entonces, si nosotros somos los máximos, en un primer formato solo quedaría así. Pero si nosotros luego tenemos un cliente, ¿no? Eh, que tenemos que hacer también llegar a este formato, entonces una vez que firmamos nosotros, lo llevamos o lo llevan, en este caso los trabajadores, ¿no? A hacer firmar, ¿no? Por el encargado o el supervisor del cliente, ¿no? Entonces ahí se va a agregar una firma adicional o dos firmas adicionales, depende también cómo estén sus procedimientos de ellos, ¿no? Recuerden que nosotros nos homologamos a el sistema de seguridad de ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante conseguir todas las firmas para obtener, como dice en el caso 3,
el permiso de trabajo de caliente y estos deben exhibirse en un lugar de trabajo hasta completar la tarea. ¿Perfecto? Entonces, obviamente, cuando hablamos de completar la tarea, estamos hablando de una zona, ¿no? No es un permiso de trabajo en caliente y que yo voy a estar en un área y luego en otra área, ¿no? Sino, ¿no? Esto es determinado por áreas, ¿no? Y bueno, obviamente lo que les expliqué al inicio, ¿no? Que en todo trabajo en caliente debe haber un vigía, ¿no? Obviamente este vigía tiene que estar pues inspeccionando de manera adecuada, correcta, el lugar de trabajo. Luego, terminada la tarea, ¿no? El permiso de trabajo se almacena una vez que ya concluimos. Se almacena estos permisos y luego se genera, ¿no? Hay algunos permisos de trabajos, ¿no? Que se firman hasta, digamos que tienen una duración hasta 5 días, otros hasta 6, ¿no? En algunos casos es diario, en todo caso también eso va a depender de las disposiciones que tiene cada reglamento, cada normativa. La siguiente, por favor. El permiso de trabajo en caliente es un documento, ¿no? Si no lo tuvieras, no puedes realizar la actividad. Entonces, ¿qué significa no poder realizar la actividad? Significa que uno no podría intervenir en un área, ¿no? Sin ese documento. Y eso representa una falta grave si lo estarías haciendo, ¿no? Porque no solamente es el hecho del documento, sino porque estarías exponiendo la vida de un conjunto de personas, ¿no? Que sería tu cuadrilla. Así es que ese documento debe estar debidamente llenado, debidamente firmado por los que corresponda firmarse, ¿no? Y sobre todo el personal requerido que debe permanecer en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces todos esos también para nosotros va a ser muy importante. La siguiente, por favor. Bien, entonces, la siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Lo que vendría a ser el formato, ¿no? En este caso, del permiso de trabajo en caliente, ¿no? Este es un modelo, no es necesariamente el formato final, ¿no? Sino es un modelo que nos va a servir, ¿no? Para poder guiarnos o presentar en esta exposición, ¿no? En este curso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí principalmente es cómo llenar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes en qué área estamos trabajando? En qué fecha lo estamos haciendo? Por ejemplo, este es de un formato diario, ¿no? En este caso, la fecha y hora, ¿no? Qué requerimiento de seguridad no se solicita, porque a veces hay actividades o cruzadas o actividades, ¿no? En este caso, eh, de, de dos permisos de trabajo de alto riesgo, pero pero sí es importante y necesario también plasmarlo dentro del documento, ¿no? Las validaciones, las asignaciones, ¿no? Por quienes nosotros estamos realizando estas actividades. Entonces también va a ser importante. Yo la siguiente, aquí lo que les decía, ¿no? El tema del proceso de las firmas. Esto pues suma un valor importantísimo porque, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, esto representa una autorización. ¿De acuerdo? Entonces, esa autorización es la que nosotros tenemos que ir trabajando de manera permanente, ¿no? Y eso para nosotros va a representar justamente la validez de este documento. Como habrán visto en la lámina anterior, hay lugares donde firman los trabajadores, acá solo firman los responsables, ¿no? Ya sea responsable del área, responsable del trabajo, ¿no? Si se van dando cuenta, la jefatura asoma, ¿no? Fecha, hora, ¿no? Luego también si nosotros tenemos, en este caso, algún cliente, entonces firman aquí los clientes, ¿no? Entonces de la misma manera, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo muy en claro, ¿no? La siguiente. Bien, aquí lo que representa,
¿no? En este caso se nos dice, ¿no? Que se deberá inspeccionar el área y todo material combustible, ¿no? Que sea inflamable, ¿no? Por lo tanto, debería ser retirado en un radio de 5 a 20 metros, ¿no? O sea, retirado, no cercanos, ¿no? Que tiene que estar fuera. Ahí también nosotros evaluamos las condiciones. Hay lugares donde sí tenemos espacio suficiente para poder cumplir con estas actividades, pero hay lugares donde también tenemos espacios muy reducidos, ¿no? Y eso pues obviamente nos genera algún tipo de situaciones adversas. Pero no obstante, nosotros pues vamos siempre avanzando en ese proceso. No, todo material combustible, dice, no removible, deberá ser cubierto con un material resistente al fuego. Ojo, ¿no? Como han visto, por ejemplo, en las láminas anteriores, ¿no? Al trabajador él está pues cubierto con un mandil de cuero, o sea, tiene su ropa de trabajo, pero además de ello está cubierto por ¿no? Con un mandil de cuero, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser muy importante ello, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y eso vamos a ir viéndolo en el tema de los EPPs, ¿no? Dice, ¿no? Se van además a inspeccionar, ¿no? Todos los conductos de tubería, ¿no? Para justamente ver, ¿no? Cuál es el daño, el grado, ¿no? En el cual se tiene dentro de este proceso, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros tenemos que ver, ¿no? Los conductos, tuberías, aberturas, ¿no? Tenemos que ir viendo, pues, ¿no? Los drenes, desagües, ¿no? Que estos pudieran, ¿no? Contener o conducir material combustible. Como les expliqué en este concepto y esta lámina, va directamente lo que ocurrió en esta zona, ¿no? Y obviamente en- debemos de cuidar, ¿no? Todas las condiciones, ¿no? Y de ser necesario siempre es bueno aislar todo tipo de material incombustible, ¿no? Obviamente ahora ya, aparte de la NFPA, ¿no? Que tiene una normativa en función al proceso de almacenamiento, ¿no? De estos productos, ¿no? Además de ello, ahora la norma que se viene implementando, ¿no? En este caso, el libro violeta, ¿no? Que se viene implementando, ¿no? En todos los países, eso pues también va a representar determinados cambios, ¿no? La siguiente, y esos cambios obviamente nosotros tenemos que estar pues siempre, digamos, con la resiliencia de poder también, ¿no? Actualizarnos y poder mejorar también las condiciones, ¿no? La siguiente. Eh, bueno, son retos que de cada uno tiene que ir estudiándolo para poder ver pues también las disposiciones, ¿no? Para evitar justamente la proyección cuando estamos haciendo un trabajo de merilado, ¿no? O estamos haciendo un trabajo de corte, ¿no? Entonces, para evitar justamente que las partículas no caigan a las otras áreas, ¿no? Y puedan también trabajar de una manera correcta, adecuada, es importante, ¿no? Que se deben utilizar los biombos, ¿no? Como ven en la imagen, los biombos y esto de aquí, pues, ayuda, no son, la mayoría son móviles, ¿no? Pero ayuda a poder resolver de manera sustancial, ¿no? Algunos problemas. Es importante también verificar que se disponga de todo el equipo de protección personal, ¿no? Requerido. ¿No? Y en este caso que se encuentre en buenas condiciones y que se use adecuadamente, libres, ¿no? Y de todo lo que es inflamables o combustibles. Nosotros tenemos que verificar siempre, o en todo caso, al equipo, ¿no? Que está, o al vigía, ¿no? Que al momento de los cierres, ¿no? Se verifiquen correctamente estos, ¿no? Y no generemos ningún tipo de problema, ¿no? La siguiente. Bien, en esta siguiente lámina, ¿no? Vamos a nosotros ver, ¿no? Que todo personal, en este caso, que va a estar involucrado en el área de trabajo en caliente, es importante, ¿no? Que
se notifique tanto la ubicación de los equipos, ¿no? De emergencia, la ubicación, ¿no? De los equipos de alarma, ¿no? Que todos estén cercanos, que estén, digamos, al alcance, ¿no? Para poder activar rápidamente nuestro sistema de alarma, ¿no? Y de alerta, ¿no? Entonces, en función a ello, ¿no? Se van a tener, pues, se van a establecer, ¿no? Mediante un documento, ¿no? Cuáles son las falencias que se dan y en función a ello también, pues, aplicar o evaluar. Si existe la posibilidad que partículas calientes, bueno, van a caer a niveles inferiores, donde se realiza, pues, el trabajo. Sí, efectivamente, no, y además se debe utilizar cubierta de material incombustible. Situaciones como estas muchas veces nos encontramos, ¿no? En zonas, digamos, escaleras, ¿no? O sea, o zonas de acceso, ¿no? Para otros niveles. Entonces, se ha identificado, ¿no? Que para poder realizar este tipo de labor, ¿no? El trabajo en caliente, en principio es que en la parte inferior no debe haber absolutamente nadie, ¿no? Tiene que estar totalmente liberado, ¿no? Entonces, si eso ocurriera, entonces nosotros tenemos que hacer la verificación y también, pues, establecer los canales de emergencia. Asimismo, también, ¿no? Va a existir la posibilidad de que las partículas en trabajo en caliente no van a caer a esos niveles inferiores, nosotros tenemos que liberar por completo. No podemos seguir trabajando. Sí, adicionalmente a ello, no, no solamente nos cuidamos de las chispas, sino también, en todo caso, lo que puede ocurrir, ¿no? En digamos, en la ropa que nosotros tenemos, entonces también, ¿no? Eso va a representar un daño. Entonces es importante también tener en cuenta, ¿no? Estos procesos, porque si no, lo que vamos a tener, digamos, son situaciones adversas y que obviamente pues nos va a generar grandes problemas, ya sea material o ya sea humano o al ambiente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar de manera más directa, ¿no? Con los vigías, con los PR, ¿no? Que están en campo, ¿no? La siguiente, por favor. Y establecer de repente algunas reuniones, ¿no? Para poder ir viendo el desempeño también que se realizan, porque algunas veces tenemos situaciones en las que, digamos, no hay esa comunicación adecuada. Entonces, al no haber, no sé, tampoco se va a saber cómo responder frente a una situación de este tipo. Entonces, ahí viene algunas sugerencias, ¿no? Eh, una vez, ¿no? Que se está implementado todas las medidas de control, ¿no? Va a ser muy importante que se firme el permiso de trabajo en caliente para recién poder realizar la labor encargada, ¿no? Entonces también eso va a ser muy importante tener en cuenta. El supervisor del trabajo designará una persona como vigía contra incendios, ¿no? Durante todo el trabajo y posteriormente se debe realizar una verificación del área 3 veces, ¿no? Por 3 veces, ¿no? Una cada hora luego de concluir el trabajo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que nosotros tenemos que ir viendo también estos aspectos, ¿no? El horario salía a las 5. Entonces, imagínate si sale a las 5 de trabajar, tú tienes 2 horas o 3 horas para verificar, ¿no? Entonces vas a tener saliendo a las 8. Entonces, por eso es importante ir planificando los trabajos, ¿no? De tal manera que puedan tener que culminar, ¿no? Digamos aproximadamente, ¿no? De acuerdo al grado, ¿no? de, de trabajo en caliente que estamos haciendo, considerar, ¿no? Unas horas prudentes, ¿no? 4 de la tarde ya se deja de trabajar, empieza el proceso de orden y limpieza, de adecuación, de ordenar nuestras áreas, ¿no? Durante esa hora, ¿no? Entonces vamos verificando que el equipo va cumpliendo su medida, ¿no? Entonces, eso para nosotros va a ser importante, ¿de acuerdo? Una vez que el supervisor, digamos, ya tiene designado al vigía, ¿no? Lo que tienen que ver
también es en el proceso de la culminación de las labores, ¿no? Como le decía, hay que coincidir en una programación, ¿no? Y también sobre esa base hay que impulsarlo, ¿no? Otros aspectos más, ¿no? Que nos puedan ayudar a fortalecer con el vigía la siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los trabajos desmerilados, ¿no? Que se realizan, va a ser muy importante que se revisen, ¿no? Las conexiones a tierra y también el buen estado de todos los cables, ¿no? Todo eso va a ser fundamental, ¿no? Para el desarrollo de todas nuestras actividades, ¿no? Ese tiene pues que usar el lente de tipo Googles, ¿no? Pantalla de protección, guantes, ¿no? Se tiene que usar un respirador adecuado, ¿no? Justamente por lo que se emana, ¿no? Estos humos, ¿no? Entonces, también se tiene que utilizar, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Los EPPs, ¿no? Y mantener siempre el control para disminuir vibraciones, ¿no? Entonces, todo esto también para nosotros va a representar, ¿no? Justamente eh, algo que nos garantice, ¿no? La calidad de, en este caso, o el cuidado de la vida de las personas, ¿no? Bueno, también dice que no aprieten en exceso las tuercas, ¿no? Dejar enfriar, ¿no? Las escorias antes de manipularla, ¿no? Y también cuando se esmerile o suelde, se debe tener especial cuidado, ¿no? Para evitar las partículas, chispas, ¿no? Que vamos a tener, digamos, cerca al área, ¿no? La posición del equipo al momento de esmerilar debe de ser solo en dos posiciones. Ojo, esto es muy importante, a veces no lo cumple, ¿no? Entonces ahí tenemos que prestarle atención en las horas donde estamos. En principio, tiene que haber un desbaste, ¿no? En posición horizontal y un corte en posición vertical, ¿no? Entonces, para ello, justamente ir afinando toda la información que se va a requerir, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, en los trabajos, por ejemplo, de oxicorte, ahí tenemos una situación totalmente diferente, ¿no? Aquí el equipo debe contar con las dos válvulas, como ven en las imágenes, ¿no? Tanto de la válvula antirretorno, lo cual esto también nos va a generar como un control de seguridad, ¿no? Porque en algunos casos no lleva esta válvula antirretorno. Entonces, sí va a representar un riesgo muy alto, ¿no? Es muy importante al momento de verificar este tipo de trabajo de oxicorte, ¿no? El tema de las válvulas. Las mangueras, es muy importante que estas, además de estar aseguradas, ¿no? A sus conexiones por presión, no por empalme, ¿no? Estas también deben de garantizar, ¿no? Que no tengan ningún tipo de daño, ¿no? En todo su recorrido, ¿no? Por lo tanto, debe ser el mismo color del cilindro, ¿no? Que están conectadas, ¿no? Bueno, eso ya también va a ir viendo el criterio y cómo se maneja o se establecen. Los accesorios, ¿no? Deben estar en buenas condiciones. Eso es trascendental, ¿no? Los cilindros de gas, ¿no? Cumplirán justamente con todo lo estipulado, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser, ¿no? El procedimiento. Bueno, cada uno va a establecer un código dentro de sus trabajos que van realizando, ¿no? En este caso, para los diferentes tipos de gases comprimidos que tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante detallar, ¿no? Dentro de los gases comprimidos, aún nosotros seguimos, ¿no? Trabajando, ¿no? Con la normativa, en este caso el libro naranja, ¿no? De los NFPA, ¿no? Entonces, en algún momento esto va a cambiar cuando una vez se reglamente, ¿no? La otra norma que es de las Naciones Unidas, ¿no? Y que se refiere hacia al libro violeta, ¿no? En este caso, digamos, dentro de los gases comprimidos tenemos, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que pueden ser por fuga de gas combustible,
¿no? O riesgo de incendio, se podrían generar explosiones también, ¿no? O incendios, ¿no? Por retroceso de llama en soplete. Todo eso tiene que estar totalmente liberado, ¿no? Si no, no puede quedar absolutamente nada, ¿no? La asfixia, ¿no? Por desplazamiento de aire de gases inertes, ¿no? Las válvulas, las llaves tienen que estar completamente cerradas en todo momento, ¿no? Luego también hay un atrapamiento, ¿no? Por la manipulación de botellas, ¿no? También eso nosotros tenemos que tenerlo bien en consideración, ¿no? Para que no tengamos situaciones adversas, ¿no? Quizás, como les mencioné hace un momento, ¿no? No se van a expresar en el momento, sino van a ser quizás después, ¿no? Como dijeron, hasta después de una hora, después de 2 horas, ¿no? Va a depender del uso o el tipo que se le ha dado, ¿no? Entonces, en el proceso de manipulación, es muy importante seguir las recomendaciones, ¿no? Que vamos a ver más adelante unas imágenes, ¿no? Donde los cilindros deben estar debidamente etiquetados, ¿no? Así como estas de aquí abajo que tenemos, ¿no? Los rombos de esa forma, ¿no? Además, los cilindros deben estar libres ¿de qué? Corrosión. No puede haber cilindros con corrosión. Esas ya tienen que salir del mercado. No, no puede haber cilindros con abolladuras, ¿no? No puede haber marcas de reparación, ¿no? O sea, no podrían hacer eso, digamos, la vulnerabilidad frente a esta situación es muy alta, ¿no? Entonces, situaciones que en algún momento vamos a ver cómo se expresan y no van a ser las más adecuadas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en el caso de los gases comprimidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Que los cilindros, ¿no? Sin uso o vacíos deben permanecer con la válvula cerrada en todo momento. Siempre deben usar, ¿no? El casquete de protección de válvula, eso es importantísimo, para que no haya manipulación, ¿no? Al respecto. También es importante tener en cuenta, ¿no? Que los cilindros llenos van separados, ¿no? De los vacíos y rotulados, ¿no? O sea, no pueden ir juntos ni pueden estar almacenados cerca, ¿no? Siempre los cilindros llenos van a estar de los separados, separados de los vacíos, ¿no? Y además rotulados, ¿no? Cilindros en uso, cilindros llenos, ¿no? Y los vacíos tienen que ir fuera del lugar, ¿no? En otro ambiente, ¿de acuerdo? Entonces eso también tenemos que tener consideración al momento de realizar nuestros almacenamientos de estos cilindros, ¿no? Los cilindros llenos deben estar separados a una distancia de 10 metros, ¿no? O sea, 10 metros entre los llenos y los vacíos, ¿no? Distancia mínima. Cuando se transportan los cilindros, estos deben estar ligeramente inclinados, ¿no? Justamente por el tema del hidrógeno, para que no tengamos, digamos, mayores problemas, ¿no? Por lo tanto, la recomendación en estos casos de los gases comprimidos, ¿no? Frente a los cilindros, es importante evitar sujetarlos por la válvula, o sea, no tocar por la válvula, no arrastrarlos o rodarlos, ¿no? Como algunas veces ocurre, ¿no? Y además también que se recomienda el uso de carretillas, ¿no? Carretillas especiales, como estamos viendo acá en la imagen, ¿no? No es las carretillas de obra, ¿no? Sino este tipo de carretillas que nos permitan un desplazamiento adecuado, ¿no? La siguiente. Como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Ahí tenemos, eh, por ejemplo, en el caso de los gases comprimidos, ¿no? Dice, ¿no? Para levantar un cilindro debe colocar un pie delante del cilindro, ¿no? Y no podemos, pues, necesariamente cargarlo de manera horizontal, ¿no? Se tiene pues que bajar el cilindro apoyando el muslo, ¿no? Para bajar, siempre va a ser importante eso, ¿no? Apoyar siempre con el muslo, ¿no? Entonces, y además también no se tiene que levantar el extremo hasta la altura deseada. Va a ser muy importante, ¿no? Empujar el cilindro hacia adelante, ¿no? Entonces, para este tipo de casos,
el cilindro tiene que apoyarse mínimamente con dos personas, ¿no? Es necesario que para el listaje no utilice electroimanes, estrobos o cadenas similares, ¿no? Para poder trasladarlos, ¿no? Porque estos van a generar una alteración, ¿no? Y recuerden que cada vez que va subiendo, ¿no? Esto va generándose condiciones diferentes. Dice, para poder subirlos a niveles más altos, hay que utilizar canastillas, ¿no? Y hay que sujetarlas de estas, ¿no? Siempre en cuando sea necesario, ¿no? Necesario subir para hacer el trabajo en esas partes, ¿no? Si no lo fuera, entonces se utilizan otro tipo de materiales al respecto. Entonces ahí no, ahí como ven en la imagen, ¿no? No es cargarlos de esta forma, ¿no? Individualmente y de repente con anclarlos y ya lo movilizo, ¿no? El problema a veces no va a ser cómo lo cargues ni cómo lo desplaces, sino el problema va a ser cuando lo bajes, ¿no? Ahí se va a dar la situación, digamos, un poco más real. La siguiente, como podrán ver, ¿no? También vamos a ver los EPPs recomendados para este caso, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos ¿no? En el caso de los EPPs es lo que le decía, ¿no? El tema de la ropa de cuero, ¿no? Como es el caso de las polainas de cuero, que son los escarpines, el calzado de seguridad, ¿no? El yelmo del soldador, ¿no? Que es el casco, la careta de protección. Como hemos estado viendo en las imágenes anteriores, ¿no? Todos tienen que estar correctamente vestidos, ¿no? Con ropa de cuero, ¿no? Entonces no puede haber, digamos, alguna prenda ignífuga, ¿no? Todo tiene que ser necesariamente en ese nivel, ¿no? Con sus caretas y con todo, pues, ¿no? Su pantalla de protección, ¿no? Allí se va a especificar de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Si las mangas son de caña larga, caña corta, ¿no? Si solo se requiere un mandil o eh, de repente se requiere eh, un, un pantalón de cuero, ¿no? Entonces, un pantalón y una chaqueta de cuero, ¿no? Entonces eso va a depender del tipo de trabajo que realicemos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tenemos que hacer estas soldaduras en altura. Entonces, ustedes recordarán, ¿no? De que los arnés, ¿no? Son, si bien es cierto, no son de hilos, ¿no? Pero son sintéticos. Entonces, no puede ir un arnés de ese tipo, ¿no? Para nuestro trabajo en caliente, no. Tiene que ir un arnés con protección, ¿no? De cuero. Entonces, de esta forma que ya no tenemos este tipo de situaciones. Ojo, entonces tiene que ir adecuándose de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al trabajo que vamos realizando, ¿no? Bueno, tapones auditivos, casco de seguridad, ¿no? Las mangas serán largas, ¿no? Con los puños ceñidos a la muñeca. Es conveniente que no lleven bolsillos, los pantalones no deben ser, no deben de tener dobladillos, ¿no? Entonces, tal como se indica, de esa forma tiene que darse, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los EPPs recomendados? Bueno, en principio, antes de realizar, digamos, algún tipo de trabajo, va a ser muy importante, ¿no? Que se haga una inspección general del EPP, ¿no? Antes de su uso, ¿no? También va a ser importante que el EPP no será usado por el soldador y el ayudante, ¿no? En este caso el vigía, ¿no? No puede haber, digamos, no todos necesariamente tienen que utilizar, ¿no? Y obviamente el área tiene que estar despejado, eso sí, ¿no? Verificar asimismo, ¿no? Que la ropa no esté impregnada con materiales combustibles o inflamables. Mantener siempre cerrados los bolsillos. No introducir la basta del pantalón, ¿no? En la caña del zapato. No soltar, tampoco utilizando lentes de contacto. No, verificar, ¿no? Que el cristal oscuro, ¿no? De la careta sea el adecuado, ¿no? Es importante ello, ¿no? Porque si no también tenemos problemas un poco mayores, ¿no? Se utilizarán mantas. ¿M?
pantallas, biombos, ¿no? Alrededor del puesto de una soldadura, ¿no? Se va armando una caseta con estos biombos y la situación hace que sea bastante beneficioso, ¿no? Al colocar los electrodos, ¿no? Use siempre guantes. La tenaza deberá estar aislada y bajo tensión, ¿no? Deberá tomarse con guantes, ¿no? Entonces también esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos este tipo de actividades. La siguiente, por favor. Bien, entonces en la siguiente lámina y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, ¿no? Que tiene estas condiciones, ¿no? Está haciendo trabajos como ayudante, ¿no? De soldadura. Este es el único implemento de seguridad con los que dispongo. Dice, ¿no? Además, es un ratito, voy a manipular la máquina de soldar nada más, ¿no? Pero miren las condiciones en las que va, ¿no? O sea, ahí ustedes pueden tranquilamente sacar, ¿no? Sus conclusiones o anotar de todo lo que realmente le falta, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el EVP recomendado? ¿No? Tal como hemos visto en otras imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Para el tipo de trabajo que está realizando, solamente le han recomendado utilizar, ¿no? Mandil con los escarpines, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo en caliente, sí, pero en menor rango, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nosotros el casco, vamos a tener pues el, los tapones auditivos, ¿no? O orejeras, no sé, lo que ustedes dispongan, careta de protección, guantes de cuero de manga larga, mandil de cuero, polainas de cuero, ¿no? Calzado de seguridad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pues en este caso, en otros casos, como les decía, puede cambiar, ¿no? Te pueden pedir pantalón de cuero y te pueden pedir casaca de cuero también, ¿no? Entonces también eso es importante nosotros ir teniendo en cuenta, ¿no? Cuando desarrollamos las actividades. La siguiente. Los trabajos en caliente en lugares especiales, ¿no? Como les decía, ¿no? Muchas veces los trabajos en caliente o muchos trabajos de alto riesgo a veces se interponen entre dos o tres permisos, ¿no? Ingeniero, ¿tengo que hacer solo un permiso? No, tienes que hacer los tres permisos, ¿no? Porque son diferentes trabajos de alto riesgo, ¿no? Cada uno cumple su labor, su función. Entonces eso es muy importante, ¿no? Los trabajos en caliente, digamos, es en altura, ¿no? Y también en espacios confinados, ¿no? Hemos visto, ¿no? Sobre todo con las cisternas, ¿no? Cuando hay que soldar, reparar, ¿no? Entonces, ahí se requiere trabajo en caliente en espacios confinados. En altura, como el ejemplo que les digo, en la imagen lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos casos, ¿no? La siguiente. Bien, entonces ahora, ¿cuál es el riesgo de incendio? Bueno, a manera de entrar a las conclusiones, ¿no? Es importante que tengan en cuenta no soldar, ¿no? En este caso, cerca a materiales combustibles o inflamables, ¿no? Y sobre todo si estos no están protegidos, ¿no? Además, ¿cuál es el área, ¿no? Que nosotros vamos a tener para la soldadura, ¿no? Y tenemos que justamente verificar que estos tengan todas las medidas, ¿no? Y sobre todo frente a los gases, frente a los vapores, frente al polvo, ¿no? Entonces todo ello, ¿no? Es importante que se cumplan asimismo también con los procedimientos del trabajo en caliente, así como en el orden y limpieza, ¿no? Se debe de utilizar, ¿no? Llamas abiertas solo cuando ha sido autorizado, nada más, ¿no? Es importante que se controle la eliminación de desperdicios y también, pues, ¿no? De todos los materiales combustibles, ¿de acuerdo? ¿No? Todo eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer en caso de incendios? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Para cuando nosotros tengamos, ¿no? Algún tipo de incendios, primero, mantengamos la calma, ¿no? Y tenemos que avisar a todas las personas que puedo que estén cercanas alrededor, ¿no? Para que tomen sus medidas de prevención.
Luego se tiene que ver activar, ¿no? Las alarmas de incendio y pedir ayuda, ¿no? Entonces, dentro de este proceso nosotros vamos a tener un brigadista, ¿no? O vamos a tener nuestra brigada, ¿no? Brigada de incendio, entonces las brigadas tienen que activar de manera inmediata, la brigada de evacuación tienen que empezar a evacuar a las personas, ¿no? Entonces ahí no podemos quedarnos mirando, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Sino que hay que alejarse más bien, ¿no? Entonces ahí. Y luego es importante, ¿no? Que si está entrenado, ataque al fuego con el uso de extintores. O sea, hay unas prácticas, ¿no? Para poder usar el extintor y cómo ésta se va dirigiendo, ¿no? Hacia en este caso, ¿no? Hacia el lugar donde se ha generado este incendio, ¿no? Tiene que abandonar el lugar si el fuego no ha podido ser controlado, ¿no? Porque ya no es parte de nuestra competencia, sino ya tenemos que pedir ayuda a otro nivel, ¿no? Los extintores solo apagan fuegos menores, ¿no? Entonces, eso es tener en cuenta al momento de realizar este tipo digamos, de prácticas o de usos, ¿no? Y finalmente, no exponga su vida de manera innecesaria, ¿no? Porque dentro de este proceso, lo que menos se quiere o menos se va a buscar es que hayan héroes, ¿no? Entonces es importante que se tomen todas las medidas necesarias al respecto. La siguiente. Bien, entonces espero, ¿no? Que hayan, hayamos podido en este curso, ¿no? De trabajo en caliente, poder absuelto, ¿no? Muchas de sus dudas o de repente quienes recién están llevando por primera vez, ¿no? Es una primera base, ¿no? Para que ustedes puedan ya desarrollar, digamos, el trabajo en caliente, ¿no? Y pero que además también, pues, tienen que seguir fortaleciendo, ¿no? Sus conocimientos en este proceso, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a la otra etapa, ¿no? Del curso, que viene a ser, pues, ¿no? La absolución de preguntas, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué tipos de extintores son los más adecuados para trabajos en calientes? A ver, como les mencioné hace un momento, ¿no? No hay específicamente un tipo de extintor. Recuerden que cuando ya, bueno, entramos a un tema del fuego, ¿no? En el caso del fuego, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que normalmente utilizamos nosotros es pues el, el QPS, ¿no? Entonces, frente a ello, este de aquí nos va a ayudar a resolver muchos, ¿no? Muchos de estos extintores, pero también existen otros extintores, ¿no? Como es el caso del CO2, ¿no? Como es, por ejemplo, para el caso de cocinas, ¿no? Entonces, donde requieres un extintor mucho más potente, ¿no? Eso es un primer aspecto, ¿no? Entonces, eso va a ir, pues, de acuerdo a la clase que nosotros vamos a utilizar. Podemos tener, pues, el de clase A, clase B, clase C, ¿no? Clase D o clase K, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos a tener distintos tipos. Pero comúnmente, nosotros siempre hemos visto y vamos a utilizar el del color rojo, ¿cierto? En sus diferentes tipos, diferentes tamaños, perdón, ¿no? Los diferentes tamaños, eso sí va a depender, ¿no? Del lugar donde nosotros estamos realizando nuestras actividades, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, pues, quizás de algunos que sean de 10 kilos, de 15, 20 kilos, ¿no? Entonces, incluso tenemos algunos que tienen unas válvulas mucho más grandes, ¿no? Balones más grandes. Entonces, eso afecta, ¿no? Entonces, ahí, esa va a ser una cosa de los procesos de diferencia, ¿no? Ojo que no todos los extintores apagan de todo, ¿no?
Entonces también eso va a depender, ¿no? Si algunos son para agua, para polvo, para espuma, para dióxido de carbono, ¿no? Químicos húmedos también. Entonces, esos aspectos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de implementar, ¿no? Nuestros gabinetes de emergencia, donde tenemos que implementar, ¿no? Nuestros lugares de identificación de peligro, ¿no? Entonces eso también para nosotros va a ser preponderante, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Hola, ¿me copiaron? Sí, ingeniero Morán, sí se lo voy a escuchar. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Morán. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar pago para que pueda obtener la certificación y los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La siguiente consulta es, ¿qué hacer si se necesita trabajar en caliente en una atmósfera ponte- potencialmente explosiva o en espacios confinados? Bien, es importante en este aspecto, como les mencioné también hace un momento, ¿no? Muchos de los trabajos en caliente se van a desarrollar justamente dentro de los espacios confinados, ¿no? O también en trabajos en altura, ¿no? Pero específicamente hacia lo que la pregunta indica, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando, digamos, en un lugar digamos, donde la atmósfera tenga bastante oxígeno o menor oxígeno, o tenga, por ejemplo, otro tipo de componentes, ¿no? De gases, entonces ahí nosotros tenemos que, antes de poder realizar, digamos, nuestras actividades, tenemos primero que liberar, ¿no? El área en función a espacios confinados. Y una de las verificaciones en espacios confinados es justamente la medición de gases, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que primero realizar y ahí vamos a ver también, ¿no? Si tenemos demasiado oxígeno o también hay bajo de oxígeno. Recuerden, todas esas cosas tenemos que medir porque si no también va a generar un daño a la persona de manera inmediata, ¿no? Si a esto tú le adicionas, ¿no? El trabajo en caliente, que es necesariamente con, como dice su nombre, caliente, o sea, con un proceso de ignición, con una fuente de ignición, entonces eso va a generar pues una bomba de tiempo, ¿no? Y obviamente eso pues va a terminar en un desastre. Ingeniero Morán, su Sí. audio nuevamente se escucha entrecortado. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, espero que hayan escuchado, aunque sea parte de la respuesta, no lo... O si no lo puede volver a repetir esa respuesta, por favor, porque una parte se escuchaba bien y ahí donde ya empezó un poco a entrecortarse. Sí, bien, entonces les decía, ¿no? De que cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos, tenemos dos aspectos que medir, ¿no? Uno es en el aspecto de trabajo en altura, ¿no? Que se interrelaciona, y el otro es en el aspecto de espacio confinado, ¿no? Entonces, cuando le decía que para ver el trabajo en espacio confinado, lo que se tiene que hacer es liberar el área en función a espacio confinado. Y uno de estos aspectos es justamente la medición de gases. Entonces, cuando hacemos la medición de gases, nosotros pues tenemos que verificar, ¿no? Que no haya, digamos, algún gas, ¿no? Que pueda afectarnos. Y lo otro es ir viendo también la cantidad de oxígeno, ¿no? Porque hay lugares que tienen demasiado oxígeno y hay lugares, ¿no? Que tienen bajo de oxígeno. Entonces, eso también tenemos que nosotros ir midiendo para tomar nuestras medidas de control en función a los gases en el espacio confinado. Les decía.
que si a esa condición que tenemos, ¿no? Y nosotros no lo hemos medido, le insertamos una fuente de ignición, ¿no? Con nuestro trabajo en caliente, entonces esto va a generar pues un problema porque puede generarse calor suficiente o puede generarse pues algún tipo de explosión o digamos algún tipo de incendio, ¿no? Y por lo tanto pues nosotros vamos a terminar con daños muy graves, ¿no? Y este tiene que ver justamente no solamente cuando desarrolles trabajos al interior, sino también cuando desarrolles en algún punto de partida, ¿no? De salida de estos gases. Como les comenté al inicio de la clase, ¿no? Cuando en la ciudad de Arequipa estaban haciendo la soldadura, ¿no? De unas tapas de alcantarillado, ¿no? Entonces, por no tomar las medidas de control hacia la parte interna, entonces ocurrió situación como esta, ¿no? Que terminó generando una explosión, pues, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta antes de realizar un trabajo en caliente dentro de espacios confinados. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. Y recuerde que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. La última consulta que nos dejan es cómo manejar la presión operativa cuando un jefe quiere acelerar un trabajo sin cumplir todos los pasos de seguridad. Bueno, ahí me imagino que la pregunta. Ahí tenemos, digamos, dos aristas, ¿no? Una desde la posición del trabajador, ¿no? Y otra desde la posición de la responsabilidad de seguridad, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Desde la posición de la especialidad de SOMA, ¿no? Es justamente poder indicar, ¿no? Concientizar, ¿no? Cuáles son las medidas y los tiempos que también tiene que considerar dentro de su programación. Muchas veces digamos, la parte operativa, ¿no? de obra, no considera estos tiempos, ¿no? Ellos consideran sus tiempos, ¿no? Y, digamos, en el caso de seguridad no se establece estos aspectos, ¿no? Entonces ahí tiene que ver bastante el tema del liderazgo, ¿no? Que asume, en este caso, quien asume la responsabilidad, ¿no? De parte de SOMA, ¿no? Y para poder cumplir con todas las medidas, ¿no? Y se pueda trabajar también de una forma mucho más segura, ¿no? Considerando, ¿no? De que al final si hubiera, digamos, una situación adversa, porque ya no estamos hablando solo del cumplimiento de seguridad, sino estamos hablando de un trabajo de alto riesgo, lo cual implica que en cualquier momento va a ocurrir un accidente, ¿no? No un incidente, un accidente, y en ese caso, ¿no? Entonces, eso se le explica porque esto tiene ya consecuencias civiles y consecuencias penales, ¿no? De acuerdo a la 30222. Entonces, eso es muy importante que ellos lo tengan presente, ¿no? Seguramente eso no lo conocen de manera directa, por eso que nosotros cuando asumimos esta responsabilidad se las indicamos, tenemos pues que explicarles correctamente, ¿no? Que muchas veces los ingenieros, ¿no? Terminamos, ¿no? En prisión por situaciones como esas, ¿no? Por el otro lado, desde el lado del trabajador, conociendo, ¿no? El reglamento, el RITS, ¿no? Conociendo también los procedimientos, porque van a ver, pues para este caso se van a establecer, ¿no? Unos PETAR, ¿no?
y se van a establecer unos PETs, ¿no? Y conociendo estos documentos, entonces el trabajador puede aplicar negatividad, ¿no? Al trabajo, ¿no? Ojo que no es negación al trabajo, sino es negatividad, ¿no? Al trabajo por falta de condiciones, ¿cierto? Y bajo esas condiciones y bajo esas premisas, ¿no? O sea, no, eso no es una falta, ¿no? Al trabajo, sino más bien es una exposición, ¿no? Hacia la vida que están teniendo, digamos, las personas, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta en estas consideraciones, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por sus preferencias. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, bueno, en principio, muchas gracias, ¿no? Al grupo educativo Capacítate Perú por permitirme, ¿no? En este curso, poder dar justamente las recomendaciones, ¿no? Yo creo que la teoría ya está dada, ¿no? Lo que nosotros hacemos es justamente es reforzar ese proceso, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Que tiene que haber, digamos, en todo momento y que esto pues va dirigido, ¿no? Hacia, obviamente, en principio, al personal SOMA, hacia los trabajadores y también, pues, obviamente, al equipo operativo, ¿no? Ya sea residencia, maestro de obra, capataces, ¿no? Entonces, para que de esa forma puedan también seguir generando una concientización al momento de desarrollar estos tipos de trabajo, ¿no? Y no tener, pues, las lamentables pérdidas de vida, ¿no? Que vemos muchas veces en el desarrollo de las obras, ¿no? Bien, en todo caso, con ello me despido hasta una nueva oportunidad en los siguientes cursos que podamos estar programados. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Morán, por sus palabras. También agradecemos a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado.
podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF y o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.